La selección de Venezuela cayó 2-1 ante la selección de Ecuador en Quito, que complica aún más sus aspiraciones de conseguir un cupo, sea directo o sea de repechaje, para el Mundial del 2026. De esto y más estaremos hablando Pedro Silva y este servidor Tommy Arguelles. Bueno, Pedro, un gusto nuevamente hacer otra edición del Nace Vino Tinto y bueno, para hablar de lo que fue la derrota de ayer de Venezuela contra Ecuador. Sí, Tommy, bueno, a ver, el margen cada vez se reduce más y aquí la realidad es que Venezuela cada vez se sigue aferrando más al repechaje. Ya la tabla se partió, los primeros seis, yo me atrevería a decir, salvo que Colombia, wow, le vaya muy mal en estos últimos cinco partidos, pero yo creo que ya los primeros seis están adentro, el orden puede fluctuar, pero definitivamente lo que va a ser Venezuela, Bolivia, Chile y Perú se van a estar peleando a muerte esa séptima casilla que sería el repechaje para el Mundial de Estados Unidos, México, Canadá. Pero definitivamente un partido, Tommy, que vamos a estar hablando de que quizás muchas cosas inexplicables desde la alineación y que bueno, que lamentablemente el resultado nos pone con más presión aún de tener que ganarle a Perú. Así es, Pedro, mientras hablabas de lo complicado que está Venezuela, aquí estamos mostrando la tabla de posiciones. Argentina, impresionante el triunfo de ayer ante Uruguay en Montevideo y siendo superior en el partido. De hecho, lo pude ver. Ecuador, selección que inició con 3 puntos menos, Ujú. tiene 22 unidades. Tercero Brasil con 21, cuarto Uruguay con 20, Paraguay quinto con 20, empatado con Uruguay. Impresionante desde que llegó Gustavo Alfaro cómo montó al equipo en puestos mundialistas. Colombia con 19 unidades, recordando que perdió contra Brasil de sexto, séptimo Bolivia con 13 puntos, luego está Venezuela con 12, octavo, Perú noveno con 10 y Chile con 9. Así que el puesto de repechaje lo obtiene por ahora Bolivia, Venezuela está a un solo punto de, de ellos. Entonces, un poco complicada la situación. Fue un partido, como tú bien lo dices, Pedro, una alineación que de buenas a primeras a mí no me gustó, por lo que tú comentas, tampoco te gustó. Pero bueno, no me atrevía a mencionar nada antes del partido y bueno, eso de una u otra forma nos quita, bueno, en este caso a mí, que estaba ahí atento en las redes, el poder mencionarlo antes de que empezara el partido, ¿no? Pero de buenas a primeras pensábamos que Jesús Bueno, que Gleiker Mendoza, que Joshua Mejías no estaban para ser titular. Uno entiende, Pedro, que el Bocha cuidó a varios futbolistas para el partido contra Perú, que es un partido a muerte por tema de que estaban apercibidos, pero la verdad que le salió mal, no se le dieron las cosas a la Bocha Batista con esta alineación. Tommy, es que a ver, y yo aquí quizás voy a diferir porque he visto muchos videos de distintos colegas y también he leído obviamente opiniones de aficionados. Y para mí, yo coincido en que Perú, obviamente quizás era el partido más importante de la doble jornada. Definitivamente ganar en casa es obligatorio. Pero para mí, Ecuador era otro partido donde teníamos que sumar. No Claro, tanto ganar, pero sí sumar. claro, Porque en estos momentos la selección ya no depende de sí misma. Por ejemplo, Bolivia, siempre y cuando haga las cosas, Bolivia tiene en sus manos el poder clasificar. Venezuela, en cambio, sacando un empate por el diferencial de goles, si Venezuela podía sacar un empate en Ecuador, llegaba a 13 puntos y en ese momento Venezuela estaría por encima de Bolivia por el diferencial de goles. Entonces, ya no hay margen de error. O sea, solamente quedan cinco partidos. Ya no es que, bueno, mira, podemos darnos el lujo de perder en Quito o podemos darnos el lujo de perder en Uruguay. No, la verdad que
Venezuela ya tiene que ver cada partido como una final, y estoy de acuerdo contigo que cuando uno ve, en este caso, una alineación ante Ecuador de futbolistas que en algunos casos ni siquiera han visto acción en la selección nacional desde hace años, es difícil, ¿no? El comprender cómo el cuerpo técnico evalúa, ¿no? O cuál es el criterio para evaluar el rendimiento del jugador en un partido tan importante, teniendo en cuenta que sí, habían bajas. John Aramburu obviamente también no estaba disponible, sí, habían jugadores apercibidos, por supuesto, pero Tommy, sí, yo la verdad no, es algo que no entiendo a estas alturas, porque estamos en una circunstancia donde Venezuela no puede darse obviamente el lujo de cometer ningún tipo de errores. Sí, tal cual. Es que no hay nada en lo que podamos diferir en lo que estás diciendo. Antes del partido contra Ecuador ya no había margen de error. Sí. Por eso es que estamos criticando la alineación del Bocha Batista, porque no se podía o no se debía pensar principalmente en Perú. Sí. Se tenía un partido en Quito, y por cómo se dio el compromiso, pues fíjate que Venezuela tuvo unas que otras ocasiones puntuales. Obviamente Ecuador pudo haber anotado más tantos, pero si Venezuela, yo creo que hubiese salido con una alineación un poco más de peso, con un poco más de peso, yo creo que Venezuela hubiese tenido más posibilidades de sumar en Quito. Pero bueno, no se le dio en lo absoluto la alineación al Bocha Batista. A mí, te digo, Pedro, y en la última edición lo habíamos comentado, y que yo iba a averiguar sobre Mikel Villanueva, si era que estaba pasando algo que nosotros no sabíamos, y bueno, pude hablar con su entorno, y no me fue fácil porque acuérdate que en su momento nosotros criticamos a varios futbolistas cuando en la selección de Venezuela era un desastre en todos los aspectos, y los futbolistas del extranjero no tenían disposición, no querían venir en esa etapa, y entre eso yo mencioné a Mikel Villanueva. Periodísticamente sigo creyendo que no hay algo que me desarme sobre esa tesis, pero bueno, hice el trabajo, ¿no? Hice el trabajo porque hay que ser objetivo tanto para criticar como para elogiar. Y bueno, y Mikel Villanueva simplemente ha tenido la disposición de estar con la selección de Venezuela porque simplemente el cuerpo técnico no lo ha tomado en cuenta. Y entonces a mí esto me molesta mucho, que el hincha no esté creyendo, no, bueno, Tommy, no vas a entonces a hablar de que Mikel Villanueva es Frank Beckenbauer, que va a solucionarnos todos los problemas. No, yo no estoy diciendo eso, pero es lo que tú dices, Pedro, o sea, qué cosas estamos evaluando. Yo no estoy diciendo ni siquiera que Mikel Villanueva tenía que ser titular, sería muy atrevido, pero convocado tenía que estar. Convocado tenía que estar. Esos Sí, claro. futbolistas que está en primera división de Portugal, titular. Entonces, Y yo, ojo, y disculpa Tommy, dada la circunstancia, porque hay que acotar, por supuesto, Jordan Osorio no estaba, John Chancellor no estaba, Wilker Ángel no Miguel, estaba para este partido. Sí, Miguel Navarro, porque tú dirás, bueno, no, pero es que Miguel Navarro es lateral. Sí, pero es que Mikel Villanueva también te puede jugar de lateral. claro. Ojo, él es central y no es que le agrade mucho jugar de lateral, pero por su condición de zurdo, en varios clubes, entre esos cuando estuvo en el Deportivo Lara, fue lateral y lo hizo muy bien. Y con la selección de Venezuela, en la era de Chita San Vicente, también tuvo su cierta participación como lateral izquierdo. Entonces, oye, no tengo a Navarro, está bien, si quieres mete a Macún, tal como lo fue, el titular, pero bueno, tengo a Mikel Villanueva allí para jugarme en doble posición ante algún percance, de Claro. central y o lateral. A mí Joshua Mejías no me gustó para nada, o sea, se veía asustadísimo en el compromiso, no cometió un penal que él hizo todo lo posible porque fuera penal, Mm. pero se salvó Venezuela en esa oportunidad. Hubo un balón que perdió increíble que permitió, si no me equivoco, fue Egner Valencia que recuperara la pelota en todo el semicírculo del área de Rafa Romo. Disparó de zurda, se la quitaron fácilmente con falta de autoridad, de presencia de Mejía, y disparó rápidamente el futbolista ecuatoriano. No me acuerdo si fue exactamente él o fue Caicedo, si fue Ner Valencia o Caicedo, y la pelota pasó rozando el poste, que la gente se le olvidó porque no fue gol. Pero si hubiese sido gol, Pedro, estuviésemos criticando tanto como se ha criticado a Cristian Cáceres
en el error para el segundo gol de Ener Valencia. Igualito, pero el fútbol, como se magnifica todo cuando hay gol y cuando no lo hay se olvida, entonces es lo que pasa. Pero allí esa alineación no gustó en lo absoluto. Un Jesús Bueno que estuvo desconectado del partido. Siento que le quedó grande el compromiso. Gleiker Mendoza tampoco estuvo, pero para nada en el compromiso, insisto. Estos tres futbolistas, de buenas a primeras, Pedro, uno decía, pero bueno, no estuvimos en los entrenamientos y todo lo demás, pero no cuadran de buenas a primeras. Y bueno, y fíjate que al final así fue, Pedro. Es que Así es fue, así. los tres malísimos. Es así, Tommy. A ver, si empezamos por Joshua Mejías, un futbolista que milita en la liga griega, y tú dices, ok, bueno, siendo muy objetivos, si uno compara la liga portuguesa con la liga griega, hay niveles, hay escalones. O sea, por algo la liga de Portugal está por encima de la liga griega. Claro. La continuidad que ha estado teniendo Mikel Villanueva desde hace mucho tiempo en su club y que venía también sin ningún tipo de molestias. Si bien es cierto, creo que el último partido antes de las eliminatorias estuvo en el banco de suplentes. Creo que era más quizás por un tema de resguardarlo, pero hay niveles, ¿no? En cuanto a las ligas en Europa y uno tiene que evaluar eso, uno tiene que tener en cuenta eso. Jesús Bueno, un futbolista en la MLS que apenas ha visto un partido y si bien es cierto que la liga ha arrancado, no lleva más de 4 fechas, pero igual es algo que uno dice, bueno, y en selección nacional tampoco venía, no era tenido en cuenta en cuanto a los demás partidos se refiere. Sí, Tommy, la verdad que honestamente, sí, yo creo que son preguntas válidas. No es un tema de que nosotros tengamos que poner la alineación ni que tengamos que decir, Claro. pero el Bocha tiene, pero yo creo que tanto para el periodista como para el aficionado, son preguntas lógicas porque no se entiende. Y bueno, el cuerpo técnico tiene que evaluar el por qué. Y lo mismo también podemos decir, que no lo hemos mencionado, pero de Alejandro Márquez, otro jugador que también en el frente de ataque, si hablamos, por ejemplo, de Jan Hurtado, un jugador que apenas ha visto minutos en su club y que no había sido tomado en cuenta en la selección nacional y que, bueno, para este partido se toma en cuenta, si bien es cierto que no viene teniendo regularidad, en cambio Alejandro Márquez sí, y que viene marcando goles en Portugal también, son cosas que uno dice, wow, solamente el cuerpo técnico del Bocha Batista sabe el por qué, pero creo que tampoco hemos podido escuchar respuestas al respecto, ¿no? Sí, además que también hubo un inconveniente con el fluido eléctrico en la rueda de prensa Sí. del Bocha Batista. Se fue la luz cuando estaba empezando la rueda de prensa y bueno. Pero no le presté mucha atención luego de eso porque, primero que ya el daño estaba hecho, me molestó el tema de, o sea, que están pasando cosas con Mikel Villanueva. ¿Quién está tomando esa decisión allá adentro de tenerlo fuera del radar? Me pareció de verdad que, o sea, era como si Venezuela tuviese a centrales titulares en la selección en el Real Madrid, en el Inter, en el Barcelona, en el Paris Saint-Germain y bueno, el Victoria Guimaraes de Portugal es cualquier cosa. Sí, Irónicamente, ¿no? Irónicamente, obviamente estoy haciendo este comentario. A ver, Pedro, Ecuador pudo irse en el primer tiempo ganando 3-0. sí, No fácil. digo 4, no digo 4, porque si digo el cuarto, entonces quiero decir que Ecuador debía meter todas las que tuvo en ese primer tiempo, 4-5, y Venezuela tuvo 2, que fue el cabezazo de Salomón Rondón con el centro de Eduard Bello en tiro libre y la combinación de Salomón Rondón con Telasco Segovia, que terminó definiendo a puerta, pero el portero tapó. Entonces allí hay que ser un poco equilibrados. Pero Ecuador fácilmente pudo terminar el primer tiempo 3-0 ante una selección de Venezuela que por el centro del campo no era que le estaban haciendo mucho daño, hablo del primer tiempo, por los pasillos centrales, tanto izquierdo como derecho. Algunos dirán, bueno, Tommy, pero ¿cómo así? Bueno, recuerden cómo Ecuador estaba haciendo más daño, era con cambios de frente, pasando la pelota a espalda de los centrales y laterales y por ahí entonces venía el daño y para muestra un botón el gol, Pedro, para muestra un botón el gol, donde Ener Valencia recibe la pelota por la derecha, dentro del área, pero por la derecha, y
y bueno, puede definir, hay que decirlo. Ecuador tuvo suerte también en ese gol. Iner Valencia no buscaba en lo absoluto disparar al arco, él buscaba, valga la cacofonía de palabras, un buscapié a la olla para buscar un autogol o un remate de un futbolista ecuatoriano, pero increíblemente le salió por ese pequeño espacio, por esa pequeña rendija que dejó Rafa Romo, y eso también lo hace cómplice a Romo porque él tiene que proteger el primer palo, y además no fue un disparo fuerte, le pegó mordido, le pegó mordido. Tal cual. Y bueno, Pedro, por ahí entonces pasó gran parte de la clave de Ecuador en ese primer tiempo. Cambios de frente y aprovechando la pérdida de pelota de Venezuela en zona 2. Sí, lamentable, porque la verdad que también ya se iba terminando el primer tiempo, ya llegamos al minuto 39, y bueno, llega obviamente esta acción de Ener Valencia, que bien dices, yo creo que Rafa Roma incluso trata de intuir o adivinar de que va a ser un centro en vez de un remate, y regala un poco su primer poste, se entrega un poquito, porque ya también el remate le va pasando por encima, así que es una pena, ¿no? Porque sí, el propio Rafa te lo diría de que quizás era un remate que él no se esperaba y que, bueno, se lo termina comiendo, lo termina bañando. Y tú decías para muestra un botón esta acción, pero yo diría para muestra un botón la primera del partido, si no recuerdo los 7 minutos, Sí, sí, el tal cual. centro entre los centrales, entre los dos centrales, que se la peina perfectamente se me escapa ahorita el volante, a Vite, Vite, exactamente, a Ener Valencia. Y Ener Valencia, bueno, ahí pudo fácilmente haber hecho el primero. Corrimos con suerte que su remate se fue muy claro, cerca del poste. claro, esa jugada fue apenas al minuto 7 de La compromiso. primera. Ordóñez, un jugador de la última línea de Ecuador, tiró el cambio de frente, pasó por encima de la espalda de la última línea venezolana, Perfecto. y allí entonces vino Vite, quien se la pasó de cabeza a Valencia y que no fue gol por un tema de milímetros. Terminó pegando la pelota en la cara externa de la malla, en el poste izquierdo de Rafael Romo, y bueno, en otras jugadas también, como al minuto 15 cuando Valencia de primera le hizo definió rasante ante Romo, que Romo la terminó tapando. Eso viene por un pase también frontal de Vite. Entonces esto hizo que Venezuela ya por ahí estuviese perdiendo el partido 2-0, ¿no? Y bueno, el segundo tanto, lo que venimos diciendo, Pedro, desde hace muchísimo tiempo, el cuerpo técnico, por supuesto, que tiene responsabilidad, pero que obviamente esto es un tema de responsabilidades compartidas. También los jugadores de la selección en los partidos que se han perdido, han habido muchos errores puntuales en los que el director técnico no entra, y bueno, el Bocha Batista realiza algunos cambios para el segundo tiempo, buscando darle vuelta a la situación, dándole paso a Tomás Rincón, dándole paso a Freddy Vargas también, Sí. pero apenas comenzando el segundo tiempo, Venezuela comienza a asociarse desde la zona 1. Joshua Mejía se la pasa a Cristian Cáceres y Cristian Cáceres la quiere retroceder, pero le hace un pase perfecto a Enner Valencia para que se vaya en mano a mano y se la termina picando a Rafa Roma para el 2-0, que esto anímicamente es un varapalo, es un golpe muy fuerte para levantarte porque es un gol de camerino. Y eso al final sentenció el partido, ¿no? Porque no se pudo conseguir el empate, pero eso le dio una comodidad enorme a Ecuador para que agarrara aún más confianza en medio de un segundo tiempo que prácticamente no estaba ni siquiera en su desarrollo porque apenas estaba iniciando. Sí, bien lo describes, Tommy, y yo creo que son el tipo de errores que lamentablemente uno solo se puede poner las manos en la cabeza y decir, bueno, ¿por qué? Porque la verdad que son errores inexplicables. Estoy seguro que el jugador obviamente va a decir, mira, la verdad que no fue un pase obviamente que quería hacer, fue un pase Claro, claro. mal. Y bueno, el Torito Cáceres que corre con la mala suerte obviamente de asistirlo aquí a Valencia,
pero lo dices, Tommy, yo creo que este es el tipo de goles que te liquidan un partido, anímicamente sobre todo, porque todavía queda obviamente mucho tiempo, Claro, pero anímicamente el que te claven un segundo gol cuando recién estás arrancando la segunda parte, cuando había modificaciones, Soteldo también creo que ya había entrado o estaba por entrar. sí. Entonces, sí, la verdad que un balde de agua fría del cual Venezuela pudo reaccionar, pero ya obviamente muy tarde en la agonía del partido. Sí, entonces, claro, porque allí, luego cuando Venezuela intenta ripostar, consigue el gol que si no hubiese sido por ese error del novillo Cáceres, ese gol de Cádiz hubiese representado el empate, ¿no? Y bueno, esta vez con ese error, el gol de Cádiz representó el simple descuento, nada más. Yonder Cádiz anda muy bien. Hubo otra jugada antes de ese gol eh, que anotó, donde definió cruzado con potencia y el portero, tanto así que el portero luego de que la envió, de que la pudo detener, se terminó quejando de dolor en su dedo pulgar derecho con el impacto de la pelota, definió muy bien, me gustó muchísimo Yonder Cádiz desde que entró y Pedro, ante todo pronóstico, y decimos ante todo pronóstico, es porque Jan Hurtado viene estando fuera de ese ritmo que en su momento le pudimos conocer años atrás y no entró mal en el segundo tiempo. La verdad que atacó muy bien el primer palo para el gol de Yonder Cádiz, es el quien ataca el primer palo. Luego la pelota en un rebote termina quedándole al segundo palo a Cristian Macún y Macún hace muy bien. Macún lo que hace es tirar la pelota ahí al área chica, a ver si puede rematar, porque realmente Yonder Cádiz no estaba en, en perfil para poder dársela de frente a Macún. Si te pones a Claro. ver, Yonder Cádiz lo que hace es voltearse y definir de media volea, porque es que él estaba muy hacia adelante, muy cerca del arco. Entonces hizo muy bien Macún en tirar el balón allí a la raya y bueno, de resto Venezuela tuvo una sola ocasión más para empatar el partido, un disparo de Jefferson Soteldo al borde del área que se fue por arriba, pero nada más y hay que ser objetivos. Aquí somos objetivos y Venezuela decir que merecía el empate no es así, más allá de que el fútbol no sea de merecer. Fue un resultado mentiroso porque Venezuela debió perder con un resultado más holgado, Pedro. Sí, recordemos que también Rafa Romo atajó un penal, obviamente, Cierto. imagínate, entonces la verdad que ese pudo haber sido el 3-0, por suerte obviamente mantuvo a su equipo en el partido, y sí, estoy de acuerdo contigo también, Tommy, con lo de Hurtado, que pese a su poca regularidad a nivel de clubes, pues sí, la verdad que no desentonó. Por ejemplo, yo hablaba de Alejandro Marqués, pero otro jugador que también fácilmente pudo haber estado en la convocatoria y no lo estuvo, es Sergio Córdoba, que viene haciéndolo muy bien en Turquía, haciendo goles. eh, Incluso está jugando de 9, que también es otra posición que él quizás no estaba acostumbrado. Recordemos que era más de extremo, pero pero sí, la verdad que aquí, Tommy, a definidas cuentas, o a resumidas cuentas más bien de este partido, creo que el gol de Cádiz es lo único que podemos rescatar desde el punto de vista anímico para encarar el partido ante Perú y desde el punto de vista del diferencial de goles, donde Venezuela, de las 4 selecciones ahorita que están peleando ese repechaje, Bolivia, Chile, Perú y Venezuela, es la que mejor tiene la Vinotinto un diferencial de goles y por mucho, porque está en -5 y ustedes dirán, bueno, -5 no es bueno, sí, no, no es bueno, pero Bolivia está en -16, Chile está en -9 y Perú, si no mal recuerdo, está en -12. Así que bueno, por ese costado, en caso de que haya un supuesto empate Sí, que puede haber, pues bueno, Venezuela sí, obviamente está bien en Pedro. esa. Vamos aquí a compartir la pantalla para ver nuevamente la tabla y lo que estabas mencionando, ¿no? De los Sí, claro, goles en contra. Por ejemplo, aquí tenemos a Chile de último, tiene -12. correcto. Noveno, Perú, -10. Octavo, Venezuela, -5. Y séptimo, Bolivia, -16.
Ya Así todos que sabemos que el tema de Bolivia es un tema de altura en casa, un sí, 90%. definitivamente. Se viene Perú, Venezuela seguramente contará con Ángel Herrera, con el Brujo Martínez, con Savarino. Y bueno, Joseph Martínez seguramente podría haber minutos también. Ahí el Bocha se ve que apostó a todas a este compromiso contra Perú. Siento que, como bien lo mencionábamos, había que buscar resumar en Ecuador, porque no nos sobra en lo absoluto puntos. Pero bueno, ya es historia negativa para las páginas del libro Vinotinto y ahora se viene una Perú que así como para Venezuela es un partido a muerte, para ellos también lo es. Perú podría a estas alturas firmar un empate de visitante y decir, epa, no, saqué 4 puntos de 6. Sí, Mal no está. Entonces, va a ser un partido complicado en donde el cuerpo técnico, donde el país se juega las posibilidades de seguir con vida para el repechaje y donde el cuerpo técnico también se juega su ciclo, su continuidad, porque es a mi juicio, si Venezuela pierde o empata, para mí el ciclo del Bocha Batista debería entonces de llegar a su final o de llegar a ocurrir estos dos escenarios. ¿Qué es lo que se quiere? Que Venezuela gane. A nosotros no nos interesa que voten al Bocha Batista ni nada por el estilo. Queremos, como todos ustedes hinchas, que Venezuela clasifique al Mundial. Y tiene que ser de la mano del Bocha Batista en el sentido de que si el Bocha Batista se va es porque le fue mal en esta doble fecha. Y si se va a este Mundial o al repechaje es porque el Bocha Batista pudo levantar esta situación. De resto ya no hay manera. sí, no estoy contigo, Tommy. Y para que también todos entiendan, Venezuela no gana desde octubre del 2023. Horrible. Su última victoria ante Chile en eliminatorias. Esto es solamente hablando de eliminatorias. Sabemos que obviamente sí hubo por ahí victorias en la Copa América ante México, pero sí, la Vinotinto en eliminatorias es grave, Tommy, cómo una selección arrancó tan bien este proceso y cómo estamos donde estamos hoy en día, viéndonos en la obligación de ganar, porque estoy contigo, Venezuela, la Vinotinto tiene que ganar sí o sí el martes ante Perú, porque olvídense también del resultado de Bolivia. Bolivia incluso hasta, bueno, nos haría un favor si empata o pierde, obviamente, ante Uruguay en casa en el Alto. Pero si Bolivia gana y Venezuela no gana, no suma de a tres, Tommy, Bolivia se puede despegar. Por Así eso, por eso. que sí, 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 no, está obligada la Vinotinto a ganar. Sí, yo he leído por allí en redes sociales, ¿no? Que hay que ganar, porque si se pierde, entonces ya prácticamente estamos fuera y hay que salir del proceso del bocha. No, pero es que no es nada más si se pierde, si se empata también. Sí, Si se empata también, a mi juicio. Y repito, no es lo que se quiere, no tenemos nada en contra del Bocha en el sentido de que ojalá que se vaya, para nada, nunca vamos a tener una postura de esa manera, pero sí sería lo justo en caso tal de que no se sume de 3 contra Perú, porque contra Perú se está obligado a ganar, así sea de la manera menos presentable posible, pero hay que hacer respetar la localía y mucho más ante estas selecciones. Perú, Bolivia, Ecuador, contra estos rivales directos. Entonces, bueno, Pedro, yo creo que hemos abarcado lo que es la edición de hoy y obviamente vamos a estar allí en el postpartido contra Perú, esperando tener buenas noticias, tanto en Maturín como en los demás compromisos donde nosotros vamos a tener un ojo puesto porque no se depende de sí misma y pues buscar ligar en dos frentes, ¿no? En el Vinotín, en el Venezuela, Perú y en los demás compromisos en los que van a estar inmiscuidos Bolivia y, ¿por qué no, Chile? sí, totalmente. Y recordemos que, y creo que ya lo mencionabas, pero bueno, Venezuela recupera a John Aramburu, que seguramente va a jugar ese partido. Yángel Herrera, Jefferson Savarino y el Brujo Martínez, no me queda duda que también van a ser titulares para este partido. Así que bueno, el Bocha irá con la artillería pesada
para enfrentar a Perú, una Perú que viene a ganarle 3-1 a Bolivia, que Sí, viene señor. también con un golpe anímico muy fuerte. Así que va a ser un partido, Tommy, que yo creo que desde el punto de vista de espectáculo, pienso yo que va a ser un muy buen partido, porque estas dos selecciones se ven obligadas a proponer, a buscar, sobre todo Venezuela, por supuesto. Y, y bueno, esperemos obviamente que los 3 puntos se nos den, porque definitivamente queremos ver a Venezuela en el Mundial de Estados Unidos, México, Canadá. Claro. Y el guión del compromiso va a ser muy diferente, acorde a quien empiece alterando el marcador. Si Venezuela comienza ganando el compromiso y al pasar los minutos el duelo se va a abrir, porque Perú va a tener que adelantar líneas buscando empatar el compromiso y allí Venezuela va a gozar de espacios. Pero, Dios no quiera, Perú comienza ganando el partido, entonces ahí el guión cambia diametralmente porque Perú se va a tirar completamente atrás a defender un doble resultado. ¿Cómo doble resultado? Primero defender ese 0-1 a favor, y si en caso tal Venezuela llegase a empatar 1-1, Perú va a seguir retrasado porque es que el empate no le es malo. No, 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 Entonces, total. tenemos dos guiones allí que se pueden presentar en el partido, suponiendo que cualquiera de los equipos se vaya arriba en el marcador, porque obviamente también podría quedar 0-0, pero si se quiere seguir peleando, ya en Enlace Vinotinto y todos los colegas en meses anteriores estábamos hablando y analizando en base a buscar un puesto directo, el sexto puesto para el Mundial del 2026. Ya ahora se está analizando en base al séptimo lugar, al repechaje. Es lo que hay, es lo que nos ha dado el nivel y es triste porque de 10 selecciones que tengamos 6 cupos directos para poder pescar uno de esos y no se pudo, la verdad que da bastante dolor. Pedro Silva y este servidor Tomer Güelles nos despedimos, pero recuerden, aquellos que no lo han hecho, suscribirse, comentar, activar la campanita y nos vemos en el post partido contra Perú. Cuídense mucho.